Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. Como siempre, esta es una ventana para todo aquel que quiere aprender a hacer quesos artesanales de forma profesional o amateur. A veces la gente dice, ay, pero no consigo información dónde hacer queso y a veces no quiero, me da miedo fracasar. Si están aquí, van a aprender conmigo, se los garantizo. Muchísima gente ha aprendido conmigo y seguirán aprendiendo, ¿ok? Y este es el sitio para aprender a hacer quesos artesanales más grande de Latinoamérica, porque yo soy el que tiene más seguidores. Y gracias a ustedes, ya somos 40 y, bueno, en total somos como 70 y pico mil de seguidores ya en todas las redes. En YouTube somos 45.877 seguidores. En YouTube en Instagram somos 18.600, 700 por allí. En TikTok somos todavía 500, no llegamos a 500 todavía. Seguimos creciendo, cada vez crecemos más en TikTok, pero estamos creciendo orgánicamente. No estoy ni comprando seguidores, ni pagándole a TikTok para que me dé seguidores, nada de esas cosas. Todo es orgánico y gracias a ustedes seguimos creciendo. Sin ustedes no tendríamos show, no tendríamos Doctor Quesero. Y eso de verdad que se los agradezco a todos ustedes. Los invito, por supuesto, a suscribirse en mis redes Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, que ahora se llama X, en fin. Queremos darle la bienvenida a varios miembros que se han metido en la categoría de apoyo y en la categoría de Cheese Lovers. Y especialmente le quiero dar la bienvenida a Walter Paulet, que se nos inscribió en la categoría de apoyo, y a Mike Carlara, que también se nos inscribió en la categoría de apoyo. Y tenemos nuevos alumnos. Gracias a Jorge Suárez, que se inscribió en el curso de quesos venezolanos. Giselle Uribe, me imagino que es de Colombia, que también se inscribió en el curso de quesos artesanales. Alejandra González se inscribió en el programa de coaching. Bienvenida, Alejandra, con muchísimo gusto. Me encantará enseñarte. A Joana Sánchez de México, también Joana, bienvenida. Me va a encantar enseñarlas a todas. Y a Raquel Giraldo, que se inscribió en el programa de coaching. Raquel Giraldo, una nueva alumna. Tenemos, ¿cuántos? Son 2, 4, 5 alumnos más que se inscribieron esta semana. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Conmigo van a aprender, se los garantizo. Entonces, bueno, como siempre, el programa ahora es interactivo. Vamos a poner las preguntas. Si me quieren hacer alguna pregunta, con ese código de barra, van a poder entrar y serán mis invitados en el show de hoy, ¿ok? Y mucha gente me pregunta, ¿viste con dónde consigo tus libros y esas cosas que quiero comprar tus libros? Bueno, yo he sacado varios libros, tengo como 4 o 5 libros, todos sobre queso artesanal. Estoy escribiendo uno sobre el negocio del queso. Lo estoy escribiendo. Pero mientras tanto, les voy a poner el link aquí si lo quieren ver. Lo que tienen es que darle con la camarita y los lleva al sitio web. Tenemos nuevo sitio web. Doctor Quesero se remodeló, se reinventó y tenemos un nuevo sitio web, una nueva plataforma. Bueno, los invito a verla, doctorquesero.com. Ahí van a ver todo lo que estamos haciendo. Está el blog, está todas las redes que tenemos muchísimos artículos, está la tienda todavía está en formación, están los cursos. Estoy reorganizando todo para hacerlo más interactivo y más amigable, porque a veces porque había mucha información que no se utilizaba, entonces lo estamos haciendo más amigable ahora. Bueno, ya se empezó a conectar la gente, tenemos allí ya con gente conectada en Instagram. En Instagram también, en Facebook, en Instagram también tenemos gente conectada. Como siempre, si me quieren hacer alguna pregunta por aquí, yo con muchísimo gusto la veo aquí y se las contesto. Entonces, bueno, yo tengo por aquí algunas preguntas que me han hecho durante toda la semana y vamos a empezar con ellas. Ya aquí en Nueva Zelanda ya vino el invierno. Estamos aquí, pero full con el frío. Fíjense cómo ando yo. Entonces, bueno, vamos a
con la primera pregunta aquí que me preguntan aquí. Carol Mayer. Carol Mayerlin Zapata. Aquí me preguntan, hola, en Colombia, ¿cuál leche me recomendarías? Bueno, la verdad es que yo no vivo en Colombia, pero te voy a recomendar, Carol, la leche que debes utilizar. Si consigues leche cruda, espectacular, pero a veces se da el caso de que no consigues leche cruda. Entonces, bueno, la leche para hacer quesos tiene que ser pasteurizada, ¿ok? Pero que sea no homogeneizada. ¿Cómo conoces una leche que es no homogeneizada? Muy fácil. La leche no homogeneizada se le forma encima, en el borde de la botella. Vamos a suponer que esta es la botella, ¿verdad? Se le forma aquí una capa como de grasa. Bueno, eso es lo que es la diferencia de la leche homogeneizada. La leche homogeneizada no tiene nada de eso. Es pura leche líquida, es como un líquido blanco. La leche no homogeneizada tiene esa capa de crema, como de nata, en la superficie, y eso es lo que la identifica. Es muy fácil de distinguir y esa es la que sirve para hacer cualquier tipo de queso. La marca, no puedo recomendar marcas porque no conozco. Si supiera de marcas, con muchísimo gusto te lo diría, pero en Colombia, no vivo en Colombia, entonces no conozco las marcas, pero sí los tipos de leche que debes utilizar. Entonces, si consigues leche cruda, que sería lo ideal, debes pasteurizarla, ¿ok? ¿Cómo la vas a pasteurizar? Muy fácil. Tienes que calentarla a cierta temperatura. En mi canal hay un video de cómo pasteurizar la leche y hay diferentes tipos de temperatura con diferentes tipos de tiempo o con diferentes tiempos. La leche hay que calentarla, mantener la temperatura por cierto tiempo y después bajar la temperatura dramáticamente. Tampoco hay que llevarla a 4 o 3 grados, se lleva generalmente la temperatura de la receta. Pero básicamente eso, ¿no? Tienes que utilizar ese tipo de leche. Si no consigues leche no homogenizada, perdón, si no consigues leche no homogenizada, puedes conseguir o buscar leche que sea entera, con un contenido de grasa entre 3,4 y 4%. Y si es homogenizada, debes colocarle cloruro de calcio. ¿Ok? Y bueno, básicamente eso es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que si consigues leche solamente homogenizada, no te van a salir los quesos de pasta hilada. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Si no la consigues, porque bueno, pues no la consigues, bueno, eso es lo que puedes hacer. Quesos, puedes hacer muchísimos quesos con leche homogenizada. Puedes hacer quesos frescos, puedes hacer quesos azules, cheddar, en fin. Ahora bien, si lo que consigues es leche ultra pasteurizada o de larga duración, ahí lamentablemente te digo que lo que vas a poder hacer es solamente ricota. ¿Okay? Entonces, bueno, esos son los tipos de leche más o menos que te vas a conseguir en el mercado. Vamos a ver aquí en Instagram. Aquí no me sale nadie. Está conectado Francisco Borjas, María del Carmen Estrada, Pau Leo Nardot, Suárez Arturo, Chisi Pips, Audrey Azu, Julie Galarraga, Guani Pamila, mi vida, mi esposa me está viendo, un beso para ella. Rosana Álvarez, Salmaquis, en fin, tengo bastante gente conectada, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con la pregunta número 2. Y aquí en YouTube, bueno, tengo varios, tengo 18 en YouTube, qué bueno, buenísimo. Entonces, pregunta número 2, vamos a ver aquí. Como les digo, si me quieren hacer una preguntita interactiva, solo denle al código de barra, se lo voy a poner por aquí. A ver si lo puedo poner por aquí. Lo que es que no saben las dos cosas a la vez. Bueno, mala suerte. Vamos a poner la pregunta que me interesa más la pregunta. Entonces, la pregunta, Roller Manmel. A mí el queso Oaxaca nunca me queda firme al poner el cuajo. Más bien me queda
con una textura de casi de yogur. ¿Qué hago? Bueno, te participo, Rollerman. Bien. Yo conocí a un amigo en Venezuela que le decían Roller Mango, porque él creía que era bello, hace muchos años. Bueno, entonces, fíjense, Roller Mango porque dice que era un mangazo, pues. Entonces, bueno, a cada loco con su tema. Entonces, fíjate, Rollerman. Cuando estás haciendo Oaxaca, y por supuesto el Oaxaca no te va a salir, porque si te está quedando la textura como de un yogur, cuando cuajas la leche, quiere decir que el tipo de leche que estás utilizando no sirve. Tienes que utilizar leche que sea no homogenizada. Si no, olvídate que no te va a salir. Utiliza leche cruda, la pasteurizas y haces leche y haces queso, tu queso normal. Y si vas a pasteurizar, puedes utilizar, por ejemplo, una combinación entre calentar la leche a 63 grados centígrados, mantienes esa temperatura por 30 minutos y después bajas la temperatura de la leche dramáticamente, rápido, y la llevas, digamos, a 80 grados Fahrenheit. O 90 grados Fahrenheit, que estamos hablando entre 27 y 28 grados centígrados, más o menos. Entonces, ¿cómo la vas a bajar la temperatura? Bueno, si estás haciendo queso en tu casa, puedes llenar la tina de agua, la tina del fregadero, tapas el desagüe, colocas la olla allí, no le vas a echar el agua a la leche, ¿no? Entonces colocas allí la olla en la tina del fregadero y vas revolviendo. Y se va a producir un intercambio de calor entre la leche y el agua que está en el fregadero. Entonces, allí la temperatura va a tender a bajar. Y te la vas monitoreando con un termómetro. Y básicamente eso. Y así lo vas a poder lograr. ¿Ok? Te va a salir tu queso Oaxaca espectacular. Y después me cuentas, me gustaría ver tu queso Oaxaca. Me puedes pasar fotos por aquí por mi WhatsApp o me envías un correo de autorquesero.com con la foto y te garantizo que las ponemos allí, las ponemos aquí en el canal para que las vean todos. Entonces, bueno, vamos con la pregunta 3. Aquí me pregunta Mariani Aguilar. ¿Cómo se puede hidrolizar por medios enzimáticos? Tremenda pregunta. El suero de leche, ¿el suero de qué sería? Para poder consumirlo si soy intolerante a la lactosa. Y también saber si se le hace ese proceso, la leche pierde sus propiedades proteicas. Bueno, son dos preguntas en una y vamos a contestar primero. Primero vamos a contestar la primera pregunta. Ok, fíjate. Sí puedes, ¿ok? Sí podrías, pero vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Cómo que te llamas? Mariani. Entonces, fíjate, Mariani. Hidrolizar el suero para hacerlo más tolerable, ¿ok? Para las personas que son intolerantes a la lactosa, es un proceso que se puede hacer, es un proceso bien interesante, ¿verdad? Porque la lactosa es el azúcar de la leche y hay personas que no pueden tolerar ese tipo de azúcar. Entonces, hay que descomponer ese azúcar en dos azúcares que son más fácilmente digeribles, como son la glucosa y la galactosa. ¿Ok? Entonces, y para eso hay que utilizar una enzima. ¿Qué enzima utilizamos? Bueno, fíjate, se utiliza la misma enzima que se utiliza en la leche para la gente que es intolerante a la lactosa y esa enzima se llama la lactasa, ¿ok? La lactasa es clave en la descomposición de la lactosa, como dije anteriormente, en glucosa y galactosa. Y estos son los dos azúcares que forman la lactosa y al descomponerse son más fáciles de digerir. Para esas personas que son intolerantes a la lactosa, ¿no? Se le puede agregar lactasa al suero de leche, se deja que la lactasa actúe por un tiempo determinado y una vez que ya la lactasa ha actuado, los azúcares se van a ir descomponiendo y la gente que es intolerante a la lactosa puede
consumir ese suero y no le va a caer mal. Otra forma es a través de la fermentación bacteriana, ¿ok? Como tú sabes, bueno, no sé si lo sabrás, pero las bacterias lácticas se alimentan de la lactosa, ¿correcto? Y producen ácido láctico. Entonces, al inocular la lactosa, bueno, ya la lactosa debe tener cultivos lácticos, después de que se hacen los quesos, debe haber cultivos lácticos allí. Entonces, esa lactosa, después que se hacen el queso, su nivel va a tender a disminuir porque como hay cultivo vivo, ese cultivo vivo se va a ir alimentando de esa lactosa y los niveles de lactosa van a ir disminuyendo. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que como, por supuesto, el cultivo está vivo y se está alimentando de la lactosa, se está produciendo ácido láctico y de repente el suero, o no de repente, seguro que el suero te va a quedar demasiado ácido para consumirlo. Entonces, ya ahí tendrías que diluirlo con agua, en fin, tendrías que buscarle algún uso o tendrías que mezclarlo con algún otro tipo de producto, pudiera ser con un poco de ricota, o pudiera ser con, no sé, con cualquier, o lo utilizas para hacer pan, etcétera, ¿no? Voy a hacer un video con el paso a paso de cómo hacer, de cómo utilizar el suero para los intolerantes a la lactosa. Y voy a dar el paso a paso de la cantidad de lactosa a utilizar, se los prometo que lo voy a hacer. Entonces, es una deuda que tengo aquí con ustedes, para que esas personas que son intolerantes a la lactosa puedan aprovechar ese suero. Otro uso que le puedes dar es microfiltrando el suero. Sin embargo, cuando microfiltras el suero, no vas a eliminar toda la lactosa. Y además también vas a eliminar, ahí sí va a sufrir la proteína, ¿no? En la, al añadir la lactasa, las proteínas no sufren porque lo que estás haciendo es desdoblando los azúcares. Pero si haces microfiltrado, ahí sí te va a cambiar la estructura proteica, te va a cambiar porque va a quedar va a quedar en la membrana. Entonces, y otro tratamiento que le pudieras dar al suero es el calentando, pero ahí si calientas demasiado, ahí sí te va a sufrir la proteína porque la proteína se va a ir desdoblando. Si le colocas mucho calor, de repente pudieras desdoblar la lactosa, pero también vas a desdoblar la proteína y ahí sí te afecta el contenido proteico, entonces ahí sí te afecta. Lo más idóneo y lo más recomendable es utilizar la lactasa. Con la lactasa, ¿cómo se llama? Con la lactasa no vas a afectar la estructura proteica. Es importante tener en cuenta que aunque estos métodos pueden reducir el contenido de la lactosa en el suero, ¿verdad? También es posible que no se elimine por completo. Además, algunos de estos procesos pueden afectar el sabor y las propiedades nutricionales del suero. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Bueno, que hagan pruebas y hagan ajustes para lograr el equilibrio entre la reducción de la lactosa y la calidad de su producto final. ¿Cómo se hace eso? Mediante pruebas de laboratorio, si es que están haciéndolo como negocio. Si lo están haciendo para su casa, no hace falta que hagan esas cosas. Simplemente lo que yo les sugiero es utilicen la lactasa. Les va a ir bien con la lactasa. ¿Ok? Bueno, aquí me tengo una pregunta en el canal. Vamos a ver aquí. Aquí me están haciendo una pregunta. Vamos a ver. Aquí me preguntan. Nietzsche, habla del ghee. Es muy interesante. Los aceites no valen. Desde Bogotá, muchas gracias por esas enseñanzas, Jairo Cordero, buenísimo. ¿Cómo se hace un queso pasteurizado? Ya te vamos a responder la pregunta. Vamos primero con el ghee. Me dice Nietzsche, Sibelino. ¿Qué opinas del ghee? El ghee es una mantequilla que no tiene agua. Cuando uno hace mantequilla, siempre queda suero. Entonces, el ghee es puro, es grasa, pero le llaman grasa clarificada, ¿no?
Y el ghee es de origen oriental, hindú, árabe, en fin. Por cierto, yo me gané una medalla de oro con un ghee en el International Cheese Award hace como 2 años. Voy a competir ahora, un ghee con trufas. Y le puse Pocarecare ghee. Entonces, por eso conozco el ghee. El ghee es muy fácil de hacer. En mi canal hay un video de cómo hacerlo. Y es una mantequilla, básicamente. No es mantequilla porque no se unta, es líquido. El ghee es líquido. Y no tiene, tiene cero agua, cero contenido. Es pura grasita. Es muy buena para la salud, sobre todo para la dieta ketogénica, ¿no? Entonces, hay gente que utiliza el ghee como esa gente que hace fasting. Utilizan el ghee para, bueno, en su dieta. Es muy saludable. Y bueno, básicamente eso es lo que... y el ghee y en las comidas es muy rico. Hay gente que cocina con ghee, en vez de utilizar aceite utilizan ghee y también es buenísimo para cocinar con ghee. ¿Okay? Aquí me pregunta Jairo Cordero, ¿cómo se hace el queso pasteurizado? Muy fácil, Jairo. Compra la leche, pasteuriza la leche y haces el queso y ya está, el queso es pasteurizado, porque la leche es pasteurizada. Entonces, por supuesto, tienes que tener en cuenta y tomar en tus protocolos de seguridad alimentaria, porque si tú puedes tener una leche pasteurizada, pero si tus técnicas de manipulación de alimentos no son las más correctas o no son las más idóneas, vas a tener un foco de contaminación cruzada y aunque tu leche sea pasteurizada, el queso te va a salir contaminado. Entonces, por decir algo, si estás trabajando con leche pasteurizada porque la compartes en el supermercado o lo que sea, pero tienes moscas alrededor pululando y volando en tu leche y en tus moldes y en todos tus utensilios, tu queso va a estar contaminado con Escherichia coli. Entonces tienes que tener cuidado con todas esas cosas. Que bueno, hay muchísima gente conectada. Hay 45 personas conectadas solamente en YouTube y en Facebook. Y buenísimo. Y en Instagram tengo 2. Pero en Instagram entran y van. En Instagram entran y van. Entonces, buenísimo. Entonces, fíjate, eso es lo que yo opino, ¿ok? Aquí dice, me interesa el tema del ghee. ¿Qué opinas? Me interesa su punto de vista, maestro Raya. Ya te di mi punto de vista. Aquí me pregunta Gerardo López. Hola, buenas. Me gustaría saber cómo preparar el líquido de conservación de la mozzarella, ya que regulo el pH del líquido, pero la mozzarella continúa a volverse pegajosa y no se forma piel. Bueno, fíjate, tienes que, Gerardo, regulas el pH, ¿correcto? Bueno, entonces, si regulas el pH de la mozzarella, que debe estar entre 5.1 y 5.3, más o menos, dependiendo del contenido de cálcico, tiene que ser más o menos igual al pH de la salmuera que vas a utilizar. ¿Ok? Puede tener un pH 5.1, pero lo importante es que cuando estés haciendo tu mozzarella, tienes que dejar que se compacte bien, ¿correcto? Porque si no vas a tener ese problema de que la mozzarella se te pone pegajosa. ¿Por qué se pone pegajosa? Porque se está hidratando, como está metida en el suero, se está hidratando demasiado en la parte externa, porque está absorbiendo por ósmosis, porque acuérdate que la mozzarella está deshidratada, entonces, por el calor. Entonces, cuando la metes en el agua, eh, se te forma como una baba en la mozzarella. Eso es porque la mozzarella se está hidratando y se hidrata demasiado en la, en la parte externa, o sea, en lo que la recubre. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Bueno, trata de, antes de hilar, que tu mozzarella que esté más seca, que tenga menos contenido de humedad. Entonces, una forma de hacerlo es
no hagas la mozzarella de una vez cuando estés cuajando la cuajada, ¿no? Cuando hagas el queso, ¿verdad? Que tengas ya la cuajada cruda, el curd que llaman, el que desueraste, no agarres esa cuajada de una vez y la calientes, sino que métela en un molde, déjala allí y déjala un día que ya drene. ¿Okay? Cuando ella drene, se va a hacer un queso. Bueno, ese queso es el que va al día siguiente, ese queso es el que vas a utilizar, lo picas, lo cortas en pedacitos y lo metes en el agua o lo metes en el microondas, así que estás utilizando un microondas, y haces tu queso. Ahora, otro dato, si vas a meter la salmuera, perdón, la leche, la mozzarella la vas a meter en agua, colócale un poquito de cloruro de calcio. El cloruro de calcio ayuda a que la mozzarella no se ponga babosa. Entonces, haz eso y te va a ir bien. Ahora bien, eso yo no lo hago así. No la hago así. Yo no la meto en agua. ¿Por qué no la meto en agua? Por ese riesgo, ¿no? Entonces, y además que gasto más material, porque el cloruro de calcio cuesta y preparar la salmuera cuesta. Entonces, y hay que buscar un envase, en fin. Yo lo que hago es que yo la empaco al vacío. La envuelvo en papel film. De esa forma la mozzarella no pierde humedad. La salo ahí mismo, la envuelvo y la empaco al vacío. Y la mozzarella queda, pero espectacular. Y no se me pone ni babosa, ni me pierdo humedad, ni se me pone seca. Y la vendo mejor presentada. Eso es lo que yo hago. Entonces, pero si tú la quieres poner en agua, también es válido. Hay gente que la pone en agua, pero también corre el riesgo de que se le ponga babosa. En los concursos internacionales pasa mucho. Viene la mozzarella y lo primero que hacen los jueces la chequean a ver si está así, si está fibrosa, si tiene hebras. Y con el agua también se tiende a hidratar. Entonces, a veces las hebras no salen. Entonces, el queso queda penalizado. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, ¿no? Y aquí me dice, qué bueno que la gente sepa de esto, gracias. Bueno, gracias por venir, Nietzsche, de verdad que Nietzsche Sibelino. Bueno, vamos con otra pregunta por aquí. Vamos a ver aquí en Instagram. Aquí tengo preguntas en Instagram que ya me acaban de salir, fíjense. Aquí me pregunta GGGLP14 no sé qué. Bueno, vamos a ver. Hola, buenas. Me gustaría saber cómo preparar el líquido de conservación de la mozzarella, ya que regulo el pH. Bueno, esa ya me existe la pregunta. En relación a la salmuera, la concentración de la sal, llévala a 0,5%, 1%. ¿Ok? Cuando yo enfrío mi mozzarella, yo no la dejo más de 10 minutos para evitar eso, ¿no? Porque la sobrehidratación pudiera poner la mozzarella así, babosa. Ya, bueno, aquí me hacen la misma pregunta. Laguna Yolmán, un saludo. Con leche de búfala se puede realizar mozzarella. De hecho, la mozzarella genuina italiana se hace con leche de búfala. ¿Ok? Entonces, porque la cuajada es muy fuerte. Esa es la espectacular. Hay gente que también la hace con mezcla de las dos leches. ¿Okay? Pero también puedes hacer mozzarella con leche de cabra. Por supuesto es una mozzarella más delicada porque la cuajada, la leche de cabra es parcialmente homogeneizada, entonces la cuajada hay que manejarla con mayor delicadeza. Pero sí puedes hacerlo. Pero con la mozzarella de búfala queda la mozzarella espectacular. Lo importante que tienes que tener cuidado es cuando hagas mozzarella con leche de búfala, es tomar en cuenta la higiene, porque si no, la mozzarella puede formar unas pseudomonas que hacen que ella se ponga como azulada. Entonces tienes que tener cuidado con eso, ¿ok? Se llama Pseudomonas fluorescens. Entonces, ten cuidado cuando hagas esa mozzarella, así, de esa forma. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me preguntan Francisco Florido.
Me preguntan, buenas tardes, saludos doctor Quesero desde el Zulia. ¿Seréis maracucho? Igual que yo, pues. Yo también soy maracucho, gracias a Dios. Yo soy yo nací en el Coromoto. Tú veo que eres de Cabima. Mi esposa nació también en el Coromoto. ¿Cuál es el proceso de maduración en la crema de leche? Pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer nata? Si quieres hacer nata, fíjate, vamos a suponer que quieres hacer nata. Puedes hacer la crema de leche, o mejor dicho, la nata, si es que estoy entendiendo qué es la nata, de dos formas. La primera, pones la leche a madurar, la metes en un frasco y la dejas allí, a temperatura ambiente expuesta a los elementos. Ella se va a tender a acidificar a las 48 horas, déjala por 2 días, 3 días allí. Ella se va a tender por supuesto, estamos hablando de una temperatura de 27 grados centígrados, ¿ok? 25 grados centígrados. No estamos hablando de una temperatura de 45 grados centígrados como en el Zulia, ¿no? Sino 25, 27 grados centígrados. La dejas a los elementos por allí, en 48 horas ella va a tender a cortarse, allí haces la agitas y vas a producir tu nata o tu crema de leche, ¿ok? Ese procedimiento funciona, pero puedes tener el problema de que tengas contaminación cruzada, por Streptococcus aureus, pudiera ser, o por levaduras salvajes que están allí en el ambiente. Entonces, esa es una forma. La otra forma es utilizando cultivo láctico, que es la forma que yo utilizo. Calientas la crema de leche, ¿okay? Le colocas el cultivo y esperas a que baje el pH a tu nivel deseado, el pH que tú quieras que baje, dependiendo del tipo de crema que quieras hacer. Entonces, ya allí, bajo el pH, sacas todo, metes la crema en la nevera o en la heladera, metes la crema en el envase, la enfrías y al otro día haces la nata o haces la mantequilla, si quieres hacer la mantequilla. Lo que tú quieras hacer te va a salir. Entonces, así es como la madura. Tienes que mantener la temperatura por cierto tiempo, el segundo proceso, o la dejas a los elementos a temperatura ambiente entre 25 y 27 grados más o menos, y la crema también se va a ir madurando. De las dos formas queda bien, sin embargo a mí me gusta más la segunda opción, porque utilizo el cultivo que yo quiero y le doy el sabor a la mantequilla y a la crema que yo quiera. Entonces puedo tener más libertad. En cambio, si les pongo los elementos, solamente tengo el cultivo que pueda tener la crema en su momento, y si es pasteurizada tiene mucho menos cultivo, entonces o no tiene cultivo porque está pasteurizada. Entonces, en fin, ¿ok? Francisco Florido, gracias por la respuesta. Bueno, para eso estamos, hermano. Te invito a suscribirte a mi canal y si quieres aprender más, puedes tomar alguno de mis cursos, que segurito vas a aprender. Bueno, vamos a ver aquí en Instagram. Aquí en Instagram no tengo preguntas. Las que tengo ya me las hicieron. Entonces, bueno, vamos con las mías aquí, que yo tengo siempre muchísimas preguntas. Me había quedado en qué pregunta, no me acuerdo ya, creo que la 3. Ajá, la de la lactasa. Creo que es esta, vamos a ver. Luisa Vila Ramírez. ¿Se puede poner sal antes en la misma leche cuando se hace el queso de mano? ¿O se debe poner después al final? Bueno, fíjate. La puedes poner de las dos formas. Lo que pasa es que al ponerla al final, y así se hace la cachorricota, ¿ok? A mí no me gusta ponerla al principio. Yo la pongo al final. Porque, ¿qué pasa? Cuando la pones al principio, la sal va a tender a deshidratar las fibras de paracaseína
Y al deshidratar la firma para caseína, el queso no va a bailar o bailar poco. Entonces tienes que hazlo al final, ¿ok? No lo hagas al principio. Coloca la sal al final, porque así la leche cuando cuaja y las proteínas van a estar allí enteritas, o bueno, lo que se va a perder es un 15% porque la leche es pasteurizada, o si estás utilizando leche cruda, bueno, pero yo no lo recomiendo. Entonces, cuando estás hilando, tienes toda la pracaseína está allí y se va a alinear perfectamente con el calor. Y después que está alineada, le colocas la sal, frótale la sal y te va a quedar una mozzarella espectacular o un queso de mano espectacular porque el queso de mano es básicamente una mozzarella. Entonces, ponla al final. ¿Ok? Vamos con la pregunta 5. Aquí me pregunta Ariel, bueno, Asriel del Carmen Bautista. Me pregunta, ¿el suero de búlgaros sirve para hacer quesos artesanales? ¿Funciona igual que el suero de yogur? Bueno, el suero de búlgaros, como tiene cultivos lácticos, funciona igual. Lo que pasa es que el suero de búlgaros, yo no conozco bien el suero de búlgaros, pero me imagino que tiene cultivos lácticos. Cualquier cultivo láctico que quieras utilizar te va a servir. Puedes utilizar el kéfir también, que le da un sabor aromático. El suero de búlgaros no lo conozco, pero me imagino, como tiene cultivo, también lo puedo utilizar. Cuando uno hace quesos artesanales, el cultivo lo escoge uno. Y dependiendo del cultivo que tú utilices, vas a tener un queso específico. Si quieres un cultivo que solamente te produzca ácido, vas a tener un queso con un cierto nivel de acidez. ¿Correcto? Pero si tú quieres lograr hacer un queso que además de la acidez tenga cierto aroma, ¿okay? O que tenga cierto sabor específico, que eso no se logra con el cultivo, con el ácido que bota el cultivo, sino con las enzimas, porque el cultivo cuando desdobla la lactosa, produce enzimas y esas enzimas son las que eventualmente en la maduración van a darle ese sabor característico y ese aroma a los quesos. Entonces, allí está la clave, allí es donde está el arte de hacer quesos artesanales. Utilízate un cultivo, puedes utilizar, por lo menos si utilizas el Streptococcus thermophilus, que es el que se utiliza para hacer la mozzarella, se le va a dar a la mozzarella como un cierto sabor dulzón, muy rico, y un aroma también como medio dulzón, o avellanado, ¿no? Es muy rico utilizar ese cultivo, yo lo utilizo mucho, pero también utilizo ácido láctico, perdón, sí, ácido láctico o ácido cítrico para hacer la misma mozzarella. Por supuesto, el sabor no es el mismo, pero la mozzarella estira y queda tal. Lo que hacen los queseros de forma industrial, acidifican con ácido láctico o con ácido cítrico porque es más fácil y es más rápido. Entonces, en vez de esperar 6, 8 horas a que la mozzarella se acidifica, ya en una hora están listos porque acidificaron químicamente, por supuesto. Hay otros trucos que se utilizan para mejorar el sabor a la mozzarella, como le colocan saborizantes o le colocan enzimas como la lactasa y bueno, le mejoran un poco el sabor, pero nunca queda igual como si fuera el cultivo láctico. ¿Okay? Bueno, sigamos. Llevamos ya 40 minutos de programa, apenas vamos por la pregunta 5. Bueno, no importa, para adelante, para eso estamos aquí. También pregunta Julio César Reyes. Pero antes de Julio César, vamos a ver aquí, como ustedes digo, ustedes tienen prioridad porque están conmigo aquí. Aquí me pregunta Alfredo. Alfredo siempre viene. Gracias, Alfredito. ¿Cómo estás? Saludos de Chile. Bienvenido. Tarde, pero seguro. Bueno, sigamos entonces con la pregunta que tenemos aquí. ¿Cuál era? La 5 creo que era, ¿no? Creo que es esta, sí. Sí, es esta la 6, perdón. Julio César Reyes.
Hola, últimamente he notado que si coloco las bolas, que si colocar, escribiste mal. Cuando yo copio estas preguntas del canal, yo copio y pego, no me pongo a verlas. Las copio, las pego y ya está, y listo. Las pongo entonces a veces lo escriben mal las personas los suscriptores, entonces por eso que salen estos errores. Hola, últimamente he notado que si coloco las bolas de mozzarella en agua fría, estas comienzan a despellejarse. Una telita fina que se desprende. No sé qué podría ser. Bueno, ya le expliqué en la pregunta número 1. Es porque tu mozzarella se está hidratando demasiado. Entonces trata de o no dejarla tanto tiempo en el agua. Cuando hagas la mozzarella, métela en agua helada, no en agua fría, en agua helada, porque ese choque térmico hace que la mozzarella se selle. Entonces, métela en agua helada y, por supuesto, no la dejes más de 10 minutos, ¿no? Pero tiene que ser agua helada, agua a 1 grado, 2 grados. Ese choque, si es menos, mucho, mucho mejor. Sí, 1 grado está bien, porque ese choque térmico ayuda a que la mozzarella se ponga compacta, dura, y no se pele también. Sí, básicamente eso. Y colócale, regular el pH a la salmuera, más o menos con el pH del queso. No tiene que ser el mismo, pero puede ser parecido. Con 1 o 2 puntos, no importa. Y colócale un poquito de cloruro de calcio. ¿Okay? Aquí está la pregunta 7. Dixon Luna. Hola, vivo en Estados Unidos. ¿Cuál es el mejor cuajo? Marca para hacer queso en casa. Bueno, el mío. Doctor Quesero, está en mi sitio web doctorquesero.com. Ese es el mejor cuajo del mundo. ¿Okay? Pero bueno, si quieres, no me lo quieres comparar a mí, porque no te da la gana, pues. Búscalo en Amazon. En Amazon hay cuajos allí. Lo importante del cuajo o del renen es la potencia. La potencia, ¿no? El cuajo viene, el cuajo viene en niveles de concentración. Te di que tiene un numerito, 280 IMCU, 480 IMCU, 1500 IMCU, 5000 IMCU. Mientras el número sea más alto, significa que el Rennet es de mayor potencia. Entonces necesitas menos cantidad. Por supuesto, los IMCU van a depender del fabricante, eso lo decide el fabricante. Entonces, él fabrica un Rennet de tantos IMCU. Entonces, lo ideal es ver las recomendaciones del fabricante. ¿Cuál es el mejor? Todos son iguales. Todos son iguales. Por supuesto, los que son más fuertes, que tienen mayor concentración, trabajan más rápido, porque son más fuertes. Entonces, pero eso va a depender del tipo de queso que tú quieras hacer. Yo generalmente utilizo uno y con ese me adapto, pero puedes utilizar el cuajo vegetal o el cuajo animal. Cualquiera de los dos son buenos. Y va a depender del tipo de queso que quieras hacer. Unos son más proteolíticos que otros. Cuando digo que son proteolíticos, tienden a cambiar la estructura de la proteína en el tiempo, cuando se está haciendo el queso. Hay cuajos que cuando el queso se está madurando, tienden a licuar la cuajada. ¿Okay? Por ejemplo, hay un cuajo que se hace con la flor de cardo y se utiliza para hacer un queso que se llama torta del casar. Y el queso se forma como una sopa. Uno abre el queso por arriba, lo abre así por arriba, ¿verdad? Y se come el queso con una cuchara. Entonces, eso se debe a la maduración por el tipo de rene que se utiliza. Y es un cuajo que es amargo. Entonces, el queso tiende a tener un cierto sabor amargo. Pero, como tú estás empezando seguro, utiliza cualquier cuajo, bien sea animal o vegetal. Lo importante es que sigas las recomendaciones del fabricante y te va a ir bien. Te lo garantizo. ¿Ok?
Vamos con la pregunta 8. Bueno, vamos a ver antes de la pregunta 8. Vamos a ver aquí las preguntas que tengo yo aquí acá. Aquí me han hecho dos preguntas. Francisco Florido. Doctor Quesero, aquí en el Zulia y específicamente en la zona rural de la costa oriental del lago usamos ácido cítrico a una concentración de 14 gramos por litro de leche. Nuestro pH nos da 5,4. Bueno, está bien. 14 gramos por litro de leche me parece demasiado, pero no quiere decir que esté mal, porque de repente la concentración de tu ácido cítrico es poca. Yo utilizo un ácido cítrico de grado alimentario que es 99,99. Entonces, utilizo muchísimo menos cantidad que eso, ¿no? 14 gramos por litro de leche. Bueno, eso depende de la concentración. El pH está bien, que te llega a 5,4, está bien. Ese es el valor. Entre 5,4 y 5,3, que llegue allí a ese pH, porque cuando uno está hilando, generalmente el pH tiende a bajar un poquitico más. Entonces, está bien, Francisco, estás haciendo las cosas bien. Te felicito. Aquí dice, la pregunta es ¿por qué al momento de la cocción la caseína bota un suero que es grasoso? ¿Qué pasa si la mozzarella se les retira ese suero grasoso? Fíjate. Bueno, cuando tú estás hilando la proteína, Francisco, cuando estás hilando, siempre se produce eso, ¿no? Porque lo que está pasando allí es que los triglicéridos están pasando, cuando estás hilando, los triglicéridos están, y hay suero allí, porque cuando tú estás hilando, se bota siempre un poquito de suero. Y ahí pasan siempre se rompe un poco de esos glóbulos de grasa, que son los triglicéridos, entonces, y pasan al suelo y por eso que el agua se pone blanca. Eso es un proceso normal. Eh, eh, sí, no es nada del otro mundo, es inevitable que lo haga, que eso siempre va a pasar, porque al estar hilando estás manipulando la cuajada y estás rompiendo glóbulos de grasa. Por eso es que la mozzarella tiene que tener o la leche que utiliza para hacer la mozzarella, tiene que tener un nivel de grasa específico para que permita todos esos procesos. Entonces, si tienes un nivel de grasa muy pobre, te va a costar hilar. Entonces, y también si tienes demasiado grasa, también te cuesta hilar. Entonces, tiene que tener el porcentaje de grasa específico. Yo utilizo el 3,4%, 4%, entre 3 y 4% de grasa está bien para hacer la mozzarella, y el hecho de que se ponga blanca, eso no importa. Siempre es normal. Lo importante es que cuando hagas la mozzarella, que la temperatura del agua sea acorde para que la mozzarella no se ponga dura. Entonces, la caseína permita ser hilada con el calor. Entonces, pueda hilar bien. ¿Ok? Bueno, vamos con otra pregunta por aquí. Aquí tengo otra pregunta, ya va. Iba por la 6. Iba por la pregunta 6. Vamos para la pregunta 7. Ah, no, ya a la 7 me la habían preguntado cuál es el mejor cuajo. Aquí tengo la pregunta 8. Me preguntan aquí. Tengo todos los ingredientes, pero ¿cómo se llama? 4W2Y. Me preguntan. Es de Argentina porque me está hablando del sardo. Tengo todos los ingredientes para hacer el sardo. Tan solo me falta el anato. ¿Qué es el anato? El anato es lo que llaman el onoto también. ¿Ok? Es un colorante. Un colorante vegetal totalmente inofensivo. Lo utilizan para hacer sardo. Lo utilizan también para hacer queso cheddar. Lo utilizan también, cuando hablo de cheddar, hay varios tipos de cheddar. Entre ellos un cheddar que se llama Leicester. Pero el cheddar normal también, vendado, por ejemplo, se hace y no tienes ningún tipo de problema. Entonces, con ese anato o onoto, eso es lo que es básicamente, no tiene nada del otro mundo. Vamos con Instagram. Aquí me pregunta Carlos Luis 300. ¿Puedo hacer mozzarella con la leche en polvo? Bueno, fíjate, Carlos. En teoría,
Dicen que sí, pero yo la hice una vez y la mozzarella no era una mozzarella de quinta. No hago mozzarella con leche en polvo. Me quedó una mozzarella demasiado seca. No sirve. Con leche en polvo dicen que sale, yo nunca la he hecho. En algunos libros he leído que sale, yo la he hecho como 3 o 4 veces, no me ha salido todavía. ¿Ok? Por ahora yo no creo que sea posible, yo creo que es puro cuento de camino. Eso de que la mozzarella con leche en polvo sale. Porque si no fuera muy fácil, todo el mundo la hiciera con leche en polvo, que es más fácil, menos brega. Entonces, yo no creo que salga con leche en polvo. ¿Okay? Aquí no tengo más preguntas aquí. Vamos con las mías. Vamos con la pregunta 9. Aquí me preguntan, Andrea. Me pregunta aquí Andrea. Hola, doctor Quesero. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el suero que queda después de hacer quesos? Bueno, fíjate, el suero, que es ese líquido que queda después de la coagulación de la leche, durante la fabricación de los quesos artesanales, es un subproducto que no mucha gente le saca provecho, es muy valioso y es muy versátil, y se puede utilizar de muchas maneras. Y te voy a decir algunas, ¿no? Bueno, lo primero que puedes hacer es utilizar en la cocina, por ejemplo, para hacer pan. Puedes hacer pan con él. Tanto panes tradicionales como pan de suero, o pan de masa madre, también lo puedes, y te va a salir te va a quedar el queso, perdón, el pan con ese saborcito acidito del queso, ¿no? Entonces, y eso le va a dar también una textura única, porque esa acidez que tiene el suero, y los nutrientes presentes en el suero le van a dar a ese pan un sabor único. ¿Ok? También puedes utilizar ese suero como saborizante de sopas. También lo puedes utilizar para hacer guisos, porque le va a agregar sabor y también le va a dar valor nutricional a las comidas que hagas con el suero, ¿no? También una forma muy común para aprovechar el suero es hacer ricota. Hacer ricota es muy fácil con suero. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el queso, siempre el suero tiende a ponerse blanco por la manipulación cuando estás cortando. Y también cuando la leche está sobrepasteurizada, se produce mucho fino que a veces pasa por la gasa y bueno, y queda ahí en el suero. Entonces, es una lástima perderlo. Entonces, al hacer ricota lo vas a recuperar. ¿Ok? También, otra forma, puedes utilizarlo para hacer Hay gente que utiliza el suero y hace licores. ¿Ok? Destilan el suero porque el suero tiene azúcar, tiene lactosa. Y destilan el suero y producen etanol. Y eso es otro uso que le puedes hacer. También puedes preparar tortas con eso también, con el suero. Hacer lasañas también, inclusive hierves allí con la masa de la lasaña, la hierves con agua con un poco de suero y le va a dar un sabor característico. ¿Qué más te puedo decir? Sí, básicamente eso, ¿no? Bueno, si se lo quieres dar, se lo puedes dar también a las plantas, pero no muy concentrado, porque el suero tiene ácido láctico. Entonces, ese ácido pudiera ser eventualmente dañino para las plantas, pero si lo diluyes con agua fresca, va a haber allí un contenido nutricional importante para las plantas. También se lo puedes dar a los animales, si es que tienes animales, se lo puedes dar a los cerdos, se lo puedes dar a los pollos, si tienes una granja o si tienes animales en tu casa, ¿no? Si vives en un campo. Entonces, también eso te va a ayudar a que tus animales crezcan
Y eso es lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Eso es lo que tenían su vaca, hacían el queso y el suero lo echaban se lo daban a los cerdos. Entonces, es una forma de aprovecharlo. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Aquí me pregunta aquí, Justo Poma. Buenas tardes, doctor Quesero. Por favor, ¿me podría ayudar con el proceso de elaboración de queso semi-maduro con frutas deshidratadas? Muchas gracias y saludos desde Bolivia. Ok, Justo, fíjate. ¿Quieres hacer queso semi-maduro? Semi-maduro significa, estoy entendiendo que semi-maduro es un queso que tiene un proceso de un tiempo de maduración corto, digamos un mes. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Bueno, preparas tu queso normalmente, ¿correcto? Calientas tu leche, colocas el cultivo láctico, la leche se acidifica, colocas tu rennet, la leche se cuaja, ¿ok? Después que se cuaja, ya la leche cuajada la cortas al grano que tú quieras, depende del tamaño que tú quieras. Mientras más fino cortes, más seco va a quedar tu queso. Entonces, si es un queso semimaduro, yo cortaría 1 centímetro. Cortas 1 centímetro, por ejemplo, y vas llegando y vas revolviendo para que la cuajada se vaya compactando. Mantienes la temperatura hacia grandes rasgos y tienes que esperar que la acidificación actúe. Entonces va a haber allí un balance entre el nivel de acidez que va a ir subiendo porque tienes cultivos lácticos o tienes leche cruda, porque es leche cruda, si es que utilizas leche cruda. O si utilizas leche pasteurizada, bueno, tienes que esperar que actúe el cultivo. Si utilizas leche cruda, no necesitas cultivo, la leche ya tiene los cultivos nativos. Entonces, pero tienes que esperar que la cuajada vaya aumentando la acidez. Al esperar que la cuajada vaya aumentando la acidez, la cuajada también se va a ir compactando por efecto de la temperatura, hasta que llegues a un equilibrio entre la textura que tú quieres aquí, que tú tengas aquí y la acidez. Tienen que llegar los dos al mismo tiempo. Por poner un número, si tú quieres una textura de que la cuajada, por decir algo, cuando la aprietes y se desborone de la mano, porque esa es la textura que tú quieres, con un pH, digamos, 5.1, por decir algo, o 5.9, eso lo decides tú. Cuando llegaste a esos dos parámetros, ok, ya allí desueras y empiezas a enmoldar. Enmoldas, llenas tus moldes, prensas, si es que vas a prensar, le das la vuelta al queso, en fin. Ya después que está prensado, sacas el queso del molde, ya pasó la prensa, y lo pones a secar 1 semana. Ah, perdón, antes de que me faltó de las frutas frescas y eso. Entonces, bueno, ya cuando desueraste, antes de enmoldar, rompes la cuajada, colocas los frutos secos, ¿verdad? La cantidad de frutos secos va a depender de acuerdo a tu criterio. Es importante que tus frutos secos estén secos, de verdad, porque si están húmedos, pueden afectar la humedad de tu queso. Y también que tus frutos secos sean certificados. ¿Por qué? Porque de repente el fruto seco está contaminado con moscas, porque lo pusieron a secar al sol y ahí se pararon las moscas y eso. Entonces, de repente tus frutos secos pueden tener Escherichia coli. Entonces ahí vas a tener problemas, porque los quesos se te van a inflar como unos balones, porque el Escherichia coli produce gas. Entonces tu queso se va a inflar y va a producir huecos y esas cosas. Entonces tienes que tener cuidado de que la fruta no esté contaminada. Una forma de garantizar eso es secar la misma fruta tú mismo, poniéndola en el horno, por ejemplo. Entonces el horno la va a secar. Y al estar seca, allí está. Eso no tiene ningún tipo de contaminación cruzada. Ya después que el queso está prensado, que está listo, ya con el nivel de sal, lo pones a secar. Al ponerlo a secar,
ya el queso va a empezar a perder agua. De repente, entonces tienes que voltearlo todos los días por, digamos, una semana o hasta que esté seco al tacto. Cuando esté seco al tacto, ya ese queso allí lo vas a meter a madurar. Puedes meterlo en cámara de maduración, ¿ok? Y tienes que monitorearlo diariamente o una vez a la semana. Al principio diariamente. Y limpiarle cualquier hongo que le vaya a salir, que seguro le van a salir. Entonces, le cepillas los honguitos, ¿ok? Y lo mantienes, es como un bebé, y lo vas limpiando, y lo vas cuidando, no solamente ese, todos los que hagas, ¿no? Y después que ya el queso está en cámara allí, él va a ir mejorando su sabor, va cambiando la textura interna, lo puedes ir afinando, a ver cómo en qué tiempo quieres darle, ¿no? Si con un afinador puedes, por ejemplo, y lo vas probando y ves si está amargo, si no está amargo, si está demasiado ácido. Entonces ahí lo vas probando. Si ves que está amargo, baja la temperatura un poco y dale más tiempo para que los amargores o el amargor desaparezcan, el tiende a desaparecer en el tiempo. Entonces, ahí lo vas afinando y después que ya veas que ya el queso está apto para el consumo de acuerdo a tu criterio, está listo. En ese interín también, si no quieres que el queso pierda humedad, pudieras empacarlo al vacío para que no pierda más humedad, si ese es tu deseo. O lo puedes encerar también, si ese es tu deseo. Entonces, ya esas son cosas que tú decides en el camino, como maestro quesero que eres, ¿ok? Aquí, ¿cuál es el pH ideal para el queso madurado? Eso va a depender del queso, eso lo decides tú. Tú puedes tener un pH de 5, 4,7, 4,8, eso lo decides tú. Puedes tener también un pH de 6,1, eso lo decides tú. No hay un pH ideal, porque dependiendo del pH, será el tipo de queso que hagas. Entonces, si tú quieres, la mozzarella, por ejemplo, tiene pH entre 5.1 y 5.3. El feta tiene pH 4,6. ¿Ok? Porque es un pH donde no hay calcio, que es el punto isoeléctrico de la caseína. En fin, el pH lo decide uno. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque allí es donde está el arte de hacer quesos. Y allí es donde está, dependiendo del grado de acidez que tenga el queso, uno le va a dar al queso un determinado sabor. Entonces, ahí está. Y ese es el secreto que guardan los maestros queseros, que no le dicen a nadie, sino que ellos van diciendo, bueno, este queso, al desuerar, tiene que tener pH de tanto, porque al otro día el pH va a seguir bajando y me va a llegar a pH tanto. Entonces, de ahí, pero lo importante que tienen que tomar en cuenta es que cuando hagan los quesos, deben medir el pH. ¿Okay? Porque así están haciendo quesos de manera consciente, cuantitativa, no a la machimberra, no por ensayo y error. No lo dejé 20 minutos, sí, pero en 20 minutos el queso no pudo haber, no necesariamente bajo el pH. Hay que medir el pH. Yo cuando hago queso siempre mido el pH, siempre. Y lo mido durante todo el proceso y llevo un registro. Para que así yo sé cómo va evolucionando el queso. Si yo veo que el pH no me está bajando, es porque está pasando algo. En estos días me pasó algo. Estaba haciendo un queso para mí, porque un queso palmita. Como yo soy de Maracaibo, hice un queso palmizule para mí. Y lo dejé madurando en la olla, en el vat, ¿verdad? Y tenía 6,4 el pH. Y esperé una hora, 6,4, no me bajaba el pH. Y no me bajaba el pH. Esperé 3 horas, me volví a medir pH, 6,4. Entonces ya la cuajada se me estaba pasando de textura. Entonces dije, bueno, aquí pasó algo, aquí se murió la bacteria. Se murió la bacteria por bacteriofagia, porque la calenté demasiado y no me di cuenta, en fin. Me bajó, la bacteria no acidificó, el pH no descendía. Y como no descendía, el queso no iba a quedar con el sabor que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué hice? Volví a colocar la bacteria.
Volví a colocar la bacteria, volví a esperar. Cuando el pH empezó a bajar, dije, ahora sí la bacteria sí está viva. Entonces, ahí seguí esperando un poquitico más y seguí después del proceso, lo que llegué al pH target, seguí el proceso y el queso me quedó espectacular. Entonces, pero eso es lo importante. No es que haya un pH específico, no. El pH lo decide uno. El nivel de pH lo decide uno como maestro quesero. Ok, Francisco, espero que haber respondido a tu pregunta. Bueno, ya tenemos ya una hora, no me dio tiempo de responder todas las preguntas porque me hicieron demasiadas preguntas aquí en el canal, lo cual me encanta. Y ustedes tienen siempre la prioridad. Ya les responderé a todos en el canal. Pero vamos a contestar una más. Vamos a ver aquí si en Instagram me preguntaron algo. Aquí en Instagram no me han preguntado nada. La gente entra y sale. Bueno, fíjate. Aquí me hizo una pregunta muy buena y se las voy a leer, ¿no? Aquí está la pregunta. Es la 10. Es una pregunta que está... Fíjate. Doctor, gracias, doctor Quesero. Soy un fiel seguidor suyo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría integrar el uso de la inteligencia artificial como el ChatGPT en la manufactura de quesos artesanales? Y esta pregunta es excelente. Excelente. ¿Por qué es excelente? Porque yo utilizo a ChatGPT para generar mi contenido, porque es mucho más fácil. Entonces, esta integración de inteligencia artificial como el ChatGPT en la manufactura de quesos artesanales le da a uno muchas oportunidades de mejorar la eficiencia, de mejorar la calidad, y no solamente ChatGPT, la inteligencia artificial como tal, ¿no? Y la innovación en el proceso de producción, ¿verdad? Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, con el ChatGPT se pueden hacer recetas. ¿Okay? Quiero que me fabriques una receta para un queso madurado de 3 meses de maduración, que tenga 3 meses de maduración y que lleve estos ingredientes. Taca, 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 taca. Prepárame una receta allí. Entonces, el ChatGPT le puede hacer una receta. Y el cultivo, quiero utilizar este tipo de cultivo. Entonces, ya ahí no quiere decir que el queso hay que hacerlo con esa receta, pero es el punto de partida. Entonces, ya de ahí uno va afinando. Eso por un lado. También con la inteligencia artificial se pueden monitorear procesos de control, por ejemplo, ¿ok? Se puede monitorear la temperatura, se puede monitorear el porcentaje de humedad, se puede monitorear el pH, se puede monitorear los 3 a la vez, llevar un análisis histórico o también se puede llevar un control en tiempo real de todos esos datos a través de sensores que se metan en los equipos. También se pueden detectar anomalías si es que, por ejemplo, si el pH no está bajando como debe ser, de una vez el sensor a través de la inteligencia artificial lo detecta y da el warning, da el mensaje. Entonces allí eso, uno como persona que está haciendo los quesos, ve qué hacer o de repente la misma inteligencia artificial, si tiene si tiene la opción o si lo puede hacer, hace que a través de inoculación de nuevo con cultivos, por decir algo, para que el pH siga bajando o de repente coloca el mismo equipo, coloca ácido láctico o ácido cítrico, en fin, para bajar el pH o para mantenerlo a raya, en fin. La inteligencia artificial puede detectar esas desviaciones en el proceso y, como les digo, hacer de manera automática los correctivos. También puede predecir, la inteligencia artificial puede predecir la demanda. También planifica nuestra producción. Al llevar históricos, ella puede hacer esos cálculos y en los meses donde hay poca demanda, la producción se puede tender a bajar. Entonces, todo eso se puede planificar a través de la inteligencia artificial. Y donde hay mayor consumo,
la inteligencia artificial puede sugerir, mira, este mes vamos a estar fallos porque la leche que ha entrado es demasiado poca y lo que podemos sacar son tantos kilos en promedio. En fin, todo eso se puede manejar a través de la inteligencia artificial. También, por ejemplo, con la inteligencia artificial se pueden manejar datos, predecir contaminación, en fin, ¿no? Y una de las más poderosas que yo utilizo mucho a través de la inteligencia artificial y sobre todo el ChatGPT, es para generar contenido. En el ChatGPT como herramienta de marketing es invaluable, es crucial. Yo diría que es muy importante porque le facilita a uno el trabajo. No quiere decir que todo lo que diga la inteligencia artificial sea válido. Siempre el factor humano tiene que estar allí presente supervisando porque a veces el ChatGPT se tira unos disparates. Entonces hay que estar pendiente de eso porque como todo es una inteligencia artificial, no le da el toque humano. Y una vez me puse a jugar con el ChatGPT y a mí me gusta mucho la música, y le, y le dije que me creara una poesía, porque también me gusta la poesía, además de los quesos, ¿no? Por supuesto. Y me hizo una poesía pirata y que no servía para nada. Entonces, pero bueno, la inteligencia artificial en líneas generales es una herramienta súper poderosa. Se puede generar contenido, ya hay videos o plataformas que uno le da el video que quiere. Y yo lo he hecho en el canal, he sacado algunos videos de eso. Saqué un video sobre el queso taleyo, saqué uno sobre los quesos venezolanos, y hechos con inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, los videos quedan buenos. Lo importante es que uno coloque las imágenes y los videos, pero el contenido como tal es un contenido que es útil y llaman green content, que no tiene poca competencia y a través del ChatGPT y la inteligencia artificial se puede crear ese contenido que no todo el mundo está explotando. ¿Okay? Se puede tener a través del ChatGPT, pedirle, dame por favor 50 temas de contenido para mi fábrica de quesos artesanales o para mi venta de quesos artesanales, para yo hacer artículos, por ejemplo. Y esos artículos dárselos a los clientes y al generar contenido para los clientes que sea de calidad y que sea relevante, los clientes se van a sentir identificados con uno y nos van a comprar eventualmente. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente eso es lo de la inteligencia artificial hasta ahora. No, me faltaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas, pero no importa, las dejamos para la semana que viene. Y así no nos complicamos la vida. Entonces, bueno, ya se nos pasó el tiempo, ya tenemos ya aquí tantas las preguntas. Déjenme ver por aquí. No tengo preguntas en Instagram y en YouTube. Bueno, ya tengo todas las preguntas aquí. Los invito a suscribirse al Cheese Hackers Club. Aquí les estoy dejando el link del Cheese Hackers Club. A ver. Aquí está. Ese es el link del Cheese Hackers Club. Búsquenme en Facebook y se inscriben allí. Ahí siempre estamos generando contenido. Y es gratis, no hay que pagar nada. Se inscriben, yo los acepto, o mi equipo los acepta, y pueden participar, y yo siempre estoy participando allí, y comentando, en fin. Siempre estoy subiendo posts. Entonces, la idea es esa, que ustedes interactúen con nosotros y allí van a tener más contenido. También los invito a visitar mi blog, en el blog y el podcast. Vayan a mi sitio web, ahí está todo con la nueva página web. Ahí está el blog, ahí está el podcast, está todo. Y pueden entrar directamente allí y entran y ven el contenido. Entonces, bueno, ya con esto estamos listos. La semana que viene nos vemos. Y como siempre les digo, si quieren aprender a hacer quesos artesanales, están en el sitio correcto. ¿Ok? Y si aprenden, van a cambiar su vida como yo cambié la mía. Están solo un queso de distancia de alcanzar su sueño.
Yo lo alcancé gracias a los quesos y ustedes también pueden hacer lo mismo. Hasta la semana que viene. En casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer, en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso hermano, también queso pera, costeño en matera, paipa, pan y zulia, y hasta doble crema. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña.